Bueno, entonces voy a empezar. La hoja de trabajo, tal vez el problema más difícil de todos es el uno, solo por un hecho que hay que hacer ahí un pequeño cambio de coordenadas. Bueno, entonces, el uno es un problema de tiro parabólico. Dice que se lanza una bola hacia arriba en un plano inclinado con rapidez v0. El plano está inclinado con respecto a la horizontal, un ángulo phi, y la velocidad inicial de la bola forma un ángulo θ con el plano. Elija los ejes x' paralelos a la hipotenusa del plano y el eje y' perpendicular a la hipotenusa del plano. Encuentre las ecuaciones de movimiento en el sistema primado. Muestre que la bola llega a una distancia. Tenemos esa expresión. Bueno, entonces, digamos que este problema hay varias formas de hacerlo. Yo lo hice de dos maneras y a las dos, que una implica un poquito más de álgebra que el otro. Entonces, la primera forma, o la que tal vez es un poquito más fácil al inicio, es, entonces, la primera forma que a mí se me ocurre hacerlo más fácil es planteando las ecuaciones de movimiento en el sistema no primado y luego hacer una rotación con el ángulo pi. Hacemos la rotación, ya tendríamos las ecuaciones de movimiento en el sistema primado. Y luego pues ya solo hay que resolverlas. Incluso podríamos resolver todo el problema en el sistema no primado y luego solo rotar la solución para el sistema primado. Esa es una forma también. Entonces, recordamos que la única fuerza en el sistema no primado es la gravedad, que sería 0 en X y mg en Y. ¿Ok? Y entonces, como lo que se está haciendo es una rotación de ejes, lo que habría que hacer para encontrar la fuerza en el sistema primado es hacer una rotación activa. Seno de θ menos seno de θ, seno de θ, perdón, es de phi. Seno de phi. Y entonces, haciendo la rotación, encontramos seno de phi menos mg coseno de phi. Entonces, nuestras ecuaciones serían simplemente masa por la derivada de R segunda derivada de R con respecto de P, F'.
Entonces, tendríamos m por x' a 2 puntos y' a 2 puntos igual a menos mg seno de phi menos mg coseno de phi. Y entonces, pues esto implica que tenemos el sistema x 2 puntos' menos mg y 2 puntos' a menos mg coseno de phi. Y con esto se obtienen las ecuaciones del movimiento. Esa es una forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si uno no se recuerda de las matrices estas de rotación? Pues lo que puede hacer es, entonces, pensémoslo así. Aquí teníamos en el sistema original no prima, nosotros teníamos que la fuerza de la gravedad viene en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le aumentamos un ángulo phi? Pues entonces ahora nuestra fuerza en este nuevo sistema debe tener el ángulo con el que se aumentó, el ángulo que rotamos. Entonces, en el nuevo sistema, lo que habría que hacer es un poquito de geometría para llegar, pues, no de phi, mx', la, entonces la otra forma sería hacerlo geométrico. Entonces, ¿cuál forma les gusta? Pues esa use, no hay problema, digamos. Si no, otra forma también es considerar un vector cualquiera, hacer la rotación de ejes y entonces ver cómo es que cambian las componentes de este vector y luego hacerlo para el caso particular en el que tenemos cero en una componente y en otra. Y al final lo que estaremos haciendo es como deduciendo la matriz de rotación. Esa sería otra forma de hacerlo. Cualquiera es equivalente. Entonces, como les dije, una forma es tratarlo todo en el sistema original y luego hacer la rotación nada más. Entonces, en el sistema original, es claro que como es un tiro parabólico, lo que esperamos es en X tener la velocidad inicial por el coseno de phi, Z, y en Y tener la velocidad inicial por T.
por el seno de phi más teta menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Entonces, el ángulo que tendría la velocidad, pues es claro que es pi más teta. Entonces, nosotros ya tenemos la solución en el sistema no primado. Entonces, si esto lo rotamos, tendremos la solución también en el sistema primado. Entonces, es tan fácil como escribir la posición en el sistema primado va a ser igual al coseno y seno de phi menos seno de phi coseno de phi por x, y. Y entonces, de aquí obtenemos que x primado es x seno de phi, y seno de phi, y primado es menos x seno de phi más y coseno de phi. Bueno, y de esta forma ya tenemos las soluciones en el sistema primado. Entonces, luego nos dicen, bueno, el inciso B, se muestre que la bola llega a una distancia R. Bueno, entonces, al igual que cuando trabajamos el tiro parabólico en el sistema no primado, entonces cuando nuestro X' sea un R, y cuando nuestro X' sea un R, nuestro Y' tiene que ser cero. Ok. Y pues entonces sustituimos el tiempo le voy a poner 2, 1. Sustituimos el tiempo de 2 en 1, un poco de álgebra, y llegamos justo a esa expresión. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. En el chat, ¿no? ¿Todo No, bien? Va. Entonces, esto tal vez parezca una forma como hacerlo más complicado. La segunda forma
eh, es, ya una vez que planteamos las ecuaciones de movimiento en el sistema prima, resolvemos esto. Y cuando las resuelvan, van a encontrar que x' menos g seno de pi t cuadrado dividido 2 menos la velocidad inicial en x' t y' y como las dos ecuaciones tienen la misma forma, la solución tiene que ser la misma, salvo por el coseno cuadrado más, más inicial en y'. Y lo mismo, hacemos x' igual a r, sustituimos el tiempo de una en otra y se llega a la expresión. La diferencia es que en uno de los dos procedimientos hay que hacer un poquito más de álgebra y usar más identidades trigonométricas. Entonces, sería bueno que intentaran los dos métodos para que para que vean que en uno hay una ventaja, digamos, que uno ya sabe cómo resolver tal vez en el sistema no primado y luego solo rota la solución. Y en el otro, pues hay que plantear bien la ecuación primero en el sistema primado y luego sustituir. Entonces es cuestión de práctica nada más. Y, y esto de, como ustedes vieron en su curso de álgebra lineal, empezar a ver ya un poquito donde, como aquí una matriz de rotación o algo así. Entonces, ahora viene la parte esta que el inciso C muestra que para un V sub 0 y un phi dados, la distancia máxima que alcanza la bola es R max igual a R max igual a V sub 0 cuadrado que 1 más seno de phi. Bueno, entonces ustedes qué harían para encontrar, una vez ya encontrado R, ¿cómo harían para mostrar que esta es la expresión del alcance máximo? Entonces, ¿qué de matemática? Que de todos sus cursos de matemática que han llevado les ayuda a encontrar el máximo o el mínimo de una función? ¿Alguno? ¿Alguno sabe qué hacer? Buscar los ceros Ajá, buscar los ceros. Entonces, ¿cómo buscarían los ceros de la función? en donde se intersecta el eje X. Ajá, pero en ¿Qué este otra caso hay cosa? infinitos ceros, digamos. Pero Ah, entonces calculan la derivada. La primera derivada igualada a cero. Encuentran los puntos críticos. Y luego con la segunda derivada ven si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces se encuentran el punto crítico, evalúan la función en el punto crítico y ese sería el alcance máximo.
Y les digo que hay infinitos ceros porque el seno tiene un montón de puntos desde cero. Tiene infinitos. Entonces, la solución es la derivada de r con respecto de θ. Y bueno, hacen la derivada y luego de simplificar un montón, y les digo un montón porque sí, es un montón, hay que usar muchas identidades trigonométricas, cuentan que el coseno de pi dos veces θ igual a cero. Entonces, ¿cuáles son los ceros de esta función? Son θ, siendo estrictos son un montón, pero consideramos solo uno de estos ceros. 4 igual a evalúan R en este valor y ya. Un poquito de álgebra, otra vez identidades trigonométricas y ya. Entonces, siempre que les pidan encontrar el alcance máximo o el mínimo de algo, es la derivada igualada a cero, se encuentra si es un punto máximo o un punto mínimo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí digamos que, a diferencia de lo que se veía en las primeras físicas, aquí la única diferencia es que ya se está usando cálculo para algunas cosas. Eso es lo que cambia. Entonces, espero que todo bien. ¿Nadie tiene alguna duda antes de que pase a otra cosa? Bueno, entonces pasaré a la siguiente. El problema que es interesante, que algo que vienen viendo ustedes desde el inicio de la carrera, es que la energía total se conserva en ciertos casos. Y entonces, ahora van a ver cómo es que esta energía se conserva siempre que el potencial no dependa explícitamente del tiempo. Entonces, la energía total de un sistema siempre va a ser, o la energía de un sistema siempre va a ser la energía cinética más la potencial. Entonces, en general, la energía cinética, por definición, siempre va a tener una dependencia de la velocidad al cuadrado. El potencial, por su parte, puede tener dependencias de la posición, etcétera, y del tiempo. Entonces, lo que queremos saber es si la energía es constante o no lo es, cuando el potencial no depende explícitamente del tiempo. Entonces, si consideramos el caso general, entonces vamos a considerar el caso general. Y luego vamos a ver qué pasa cuando el potencial no tiene dependencia temporal. Entonces, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer para verificar si algo es constante o no? Pues
En general, cuando algo no es constante, al hacerle una variación, esta variación no es cero. Entonces, cuando variamos algo con respecto a un parámetro y esa variación es cero, entonces quiere decir que esa cosa es constante, que no está variando con respecto a ese parámetro. Entonces, lo que podemos hacer es considerar la derivada de la energía con respecto al tiempo y ver qué pasa, si esto es cero o no lo es. Entonces, lo que resta es calcular estas derivadas y ver qué pasa, si hay algún cero por ahí, de alguna forma podemos llegar a algún cero. Entonces, en general, la derivada total de la energía cinética no es otra cosa que la derivada de medio de la masa por la velocidad producto punto de ella misma. Recordando que la velocidad producto punto de ella misma es lo mismo que la velocidad. Entonces, usamos la regla del producto y esto obtenemos de, de t es un medio de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más por la velocidad, producto punto la velocidad más un medio de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, producto punto la velocidad. Entonces esto no es otra cosa que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, producto punto la velocidad. Y ahora, si se recuerdan de la segunda ley de Newton, esto no es otra cosa que la fuerza, producto punto, la velocidad. Entonces ya tenemos la expresión de la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo. Ahora veamos qué pasa con la energía potencial. En general, si calculamos el diferencial total de la energía potencial, va a ser la derivada parcial de energía potencial con respecto de x, el diferencial de x, más la derivada de la velocidad con respecto de y por el diferencial de y, más la derivada de la velocidad respecto de z, por el diferencial de z, más la derivada del potencial con respecto de t por el diferencial. Dividiendo todo dentro de un dt, es lo mismo que calcular la derivada total. Esto va a ser igual a la sumatoria, para abreviarlo,
Y esta es nuestra derivada total del potencial. Entonces ahora, recordando un poquito de cálculo, el operador gradiente es la parcial con respecto de 1, la parcial con respecto de x2, la parcial con respecto de x3. El radio es x1, x2. Entonces, la primera parte de la expresión anterior que tiene la sumatoria de la derivada total del potencial no es otra cosa que el producto punto entre el gradiente del potencial por la derivada del radio de este R vector. Porque R punto vector es x1 de t x2 punto x3 punto. Solo esperen un momento. Ya volví. Bueno, entonces si ustedes hacen el producto punto entre el gradiente del potencial y la velocidad, que en este caso es la derivada del vector R, obtienen justo el primer término. Entonces, obtenemos que la derivada total del potencial es el gradiente del potencial, producto punto, la velocidad, más la derivada del potencial con respecto del tiempo. Y ahora, por definición, ustedes saben que la fuerza es menos que el gradiente del potencial. Entonces, esta derivada no es otra cosa que menos la fuerza, producto punto, la velocidad, más la derivada de la velocidad, perdón, del potencial con respecto al tiempo. Bueno, entonces ya tenemos ambas derivadas. Tenemos la derivada de la energía cinética y también tenemos la derivada del potencial. Sustituimos esos dos resultados y obtenemos que entonces la derivada de la energía con respecto del tiempo es la fuerza,
producto punto la velocidad menos la fuerza, producto punto la velocidad más la derivada del potencial con respecto del tiempo. Estos dos términos se cancelan. Entonces, concluimos que la variación de la energía con respecto del tiempo es igual a la variación del potencial con respecto del tiempo. Es decir, para un caso general en el que el potencial esté variando con respecto al tiempo, la variación de la energía es igual a la variación del potencial. Es decir, no, la energía cinética no está aportando nada acá para cómo está cambiando la energía total del sistema. Entonces, solo si el potencial no depende explícitamente del tiempo, o no está variando en el tiempo, y esto es cero, entonces tenemos que la derivada de la energía con respecto del tiempo es cero, lo cual implica que la energía es una constante de movimiento. Ok. Y con esto se muestra entonces que la energía es una constante, siempre que el potencial no dependa explícitamente del tiempo. ¿Ok? Y esto también, como ustedes ya sabrán, implica naturalmente que la energía final es igual a la energía inicial. ¿Cómo se hace esto? Pues la derivada de la energía, aquí cero, esto es, hagámoslo desde energía inicial, energía final, entonces esto necesariamente, energía final igual a energía inicial. Entonces, ¿qué implica esto? Que si hay una simetría temporal, es decir, no importa en qué momento del tiempo ustedes midan la energía, midan este potencial, si eso no importa, entonces la energía es constante. Pero esto es lo que se ve. Más adelante van a ver que se identifica como una simetría temporal, porque no importa cómo pase el tiempo, ustedes obtienen los mismos valores. Y entonces, de aquí ya es fácil mostrar el teorema del trabajo-energía también. Es otro teorema muy importante. RDT. Se van los diferenciales, integramos y obtenemos T final menos T inicial igual a la integral desde un R inicial hasta un R final de la fuerza R. Pero esta expresión es justo la del trabajo, entonces eso es el trabajo hecho desde un R inicial hasta un R final. Entonces esto que hemos estado viendo es el caso particular en el que a las fuerzas se le llaman conservativas, que se define como una fuerza conservativa. Como ustedes recordarán de su clase de cálculo 3, una fuerza conservativa no es otra cosa que, mejor dicho, un campo vectorial. Una fuerza es un campo vectorial, entonces un campo vectorial conservativo es tal que su integral de línea cerrada
es igual a cero. Entonces, eso es una fuerza conservativa. En el caso del cálculo 3 se ve con campos vectoriales. Un campo vectorial conservativo es aquel que la cerrada de línea es igual a cero, lo cual implica directamente que no importa la trayectoria que se tome, la integral es la misma. Entonces eso quiere decir que el valor de este trabajo es independiente, en el caso particular de fuerzas, es independiente del camino que uno siga. Entonces, esto también implica directamente que el rotacional, ¿cómo hacemos esto? Pues ustedes recordarán el teorema de Stokes. El teorema de Stokes dice que si ustedes tienen una curva cerrada, una integral de línea, un campo vectorial, eso es lo mismo que una integral de superficie por el rotacional del campo. Entonces, como por definición una fuerza conservativa, sí o sí es esta integral de línea es cero. Entonces esto implica directamente que el rotacional de la fuerza es cero. Entonces, ¿cómo saber si una fuerza es conservativa? Calculamos su rotacional y si este es cero, quiere decir que es conservativa. A veces es muy fácil calcular el rotacional que hacer una integral cerrada sobre algún contorno, perdón, una integral de líneas sobre algún trayecto cualquiera. Entonces, como por definición, una fuerza conservativa cumple con esto. Entonces, veamos qué pasa. Veamos si es cierto que no importa la trayectoria que tomemos, esta fuerza es la misma. Perdón, este trabajo es el mismo. Entonces, imaginemos dos trayectorias cualesquiera. A una le voy a llamar C2 y a otra C1. Y voy a ir del punto A, B. La primera voy a ir de A a B y la otra voy a regresar desde A. Esto entonces es una integral cerrada, una integral de línea sobre una curva cerrada. Entonces, eso implica que esta integral cerrada es recorrer el primer camino desde A a B de F punto de R más lo que recorra en el segundo camino, que sería desde B a través de la curva C2, de F punto de R. Por definición, esto tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, despejamos. Entonces tendríamos AB a través de la curva C2, el nombre les puse, a través de la curva C1, es igual a menos la integral de BA a
a través de la curva C2. Pero ustedes saben que se pueden invertir los límites de integración en una integral y lo que pasa es que se cambia el signo de la integral. Invierto los límites de un lado y obtengo entonces la integral de AB de f de r es igual a la integral de a b a través de C1 sobre C2. Y entonces, este es el resultado que nos dice que no importa el camino que tomemos. No importa el camino que yo tome de A a B, el valor de la integral es el mismo. Entonces, si yo me voy de A a B por el camino C1, obtengo un valor. Jugamos un 3. Y si yo me voy de A a B por el camino C2, obtengo el mismo valor. Entonces, en términos físicos, como el trabajo se define como la integral de A a B de la fuerza producto punto diferencial del camino. Entonces, esto lo que implica trabajo de A es que el trabajo es independiente de la trayectoria que ustedes toman. Y así es como se ve esto que se habla en los cursos anteriores de que el trabajo no importa la trayectoria para fuerzas conservativas. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, no. A ver. Ay, Daniela Mendoza dice que no. Bueno, entonces, esto era lo que tenía preparado para hoy. Yo creo que con esto se resuelve la hoja de trabajo. Mm, no sé si ya vieron la hoja y tienen alguna duda de algún problema y lo vemos. Si no, pues me escriben después. Ustedes sabrán.